Chunche. Y vamos a acomodarnos por acá. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Bueno, no sé si ya estén las calificaciones. O sea, por lo pronto ya terminamos de revisar las tareas. A ver, ahí estamos. ¿Qué tal? Entonces, ya estamos viendo qué onda con las tareas. Ya las terminamos de revisar. Como nada más mandaron bueno, se presentó un archivo por equipo, faltaría ajustar como las calificaciones a todos los demás. Hay que ver si ya está eso. ¿Alguien ya recibió su tarea o nadie la ha recibido? ¿No? No, pues yo no. Bueno, yo creo que seguramente para mañana ya estarán. Igual hoy lo checamos. Para que ya mañana puedan revisarlas y tengan al menos el fin de semana de aquí a la próxima semana para echarles un ojo y ver si hay algún error o si hay algo que quede pendiente. No, pero ahora que recuerdo, sí me mandaron un correo, alguien que sí, a quien sí le debimos haber devuelto la tarea porque me volvieron a mandar por ahí algunos ejercicios que no se alcanzaban a leer bien en el archivo de PDF. Entonces les puse ahí unas notas de que pues, no podía leer yo lo que estaba escrito y me mandaron unas fotos ya con mejor resolución. Eso de entrada, o sea, pues hay que procurar mandarlo todo legible y con buena calidad o con una calidad decente de imagen al menos, para que podamos leer lo que ponen ustedes. En este caso, pues igual hago una excepción porque es la primera vez que hacemos esta manera. A ver, por ahí, ¿qué dicen en el chat? Sí. Antes de entregar las calificaciones, fue un correo que me mandaron apenas, ese lo revisé hoy en la mañana. Pero bueno, puede ser también por las anotaciones que yo haya hecho en las tareas. No sé si los que mandaron en los archivos ya puedan revisar las notas que les hemos puesto. En todo caso, yo esperaría que para mañana ya todos tuvieran sus calificaciones y pudieran checar sus archivos. Como les decía, en caso de que no se alcance a leer bien o por la calidad de la imagen o por la calidad de la letra, que también ocurre, tengan mucho cuidado con eso. O sea, esta ocasión una excepción. De todos modos, yo creo que algunas décimas les bajaré por eso. Me tiro más. Pero les digo, para futuras, por favor, tengan mucho cuidado con esos detalles, ¿va? En otras noticias, comento también que no sé qué onda con Zoom. Vamos a ver si me vuelve a poner o no ese anuncio de que se me va a acabar la reunión. A ver si me dan otra vez 40 minutos o si podemos dar la clase completa. De todos modos, voy a tratar de resumir algunas cositas. ¿Qué más? No sé, ¿alguna duda, sugerencia, comentario? ¿No? Por ahí me dicen que les aparece en la reunión de 40 minutos. Vamos a tratar de hacer una clase entonces más o menos compacta, aprovechar esos minutos. Y si en algún caso vemos que es muy necesario continuar por unos minutos extras, igual hago una nueva grabación. De todos modos, pues vamos a tener cuidado con la hora, pues. ¿Dudas entonces, sugerencias, comentarios? ¿No? Bueno. Para ahorrar tiempo de clase, si hay alguna cosa que me quieran decir, pues rápidamente lo comentan en el chat o desmutean su micrófono y me lo dicen directamente. Estábamos viendo entonces nosotros el tema del polinomio mínimo, ¿sí? Bueno, rápidamente, ¿cómo se siente con eso de que estén viendo con Cruz el tema de formas canónicas y conmigo el tema de polinomios mínimos ahorita? ¿Todo bien con eso? ¿No se hacen muchas bolas?
Un poco, pero pues ahí vamos. ¿Todo bien? Más o menos. ¿Recuerdan lo que estábamos viendo del polinomio mínimo? Un poco de bolas. Pero ahí vamos. Pues más o menos y un poquito. Y se acuerdan bien entonces en lo que íbamos con el polinomio mínimo. Bueno, a ver. Pues les digo, voy a tratar de resumirlo un poquito. No va a ser muchas clases que abarque esto del polinomio mínimo y después podemos resolver cualquier duda que haya sobre cualquiera de los temas que estén viendo, ya sea con Cruz o conmigo, ¿no? Así que para darle prisa a esto, habíamos visto la definición del polinomio mínimo, no quiero volver a escribirla, pero decíamos que era el polinomio de menor grado mónico, bueno, de menor grado positivo todavía, que fuera mónico, y que al evaluarlo en mi operador me diera el operador 0, ¿sí? La habíamos llamado P gorro, y entonces la condición era, por un lado, que me daba el operador 0, y era de grado positivo, mínimo con ese grado. ¿Por qué no podría ser de grado 0? Porque un polinomio de grado 0 sería nada más constante, y la única forma de que esa constante me diera esto de aquí sería que fuera la constante 0. Y pues eso aplicaría para cualquier polinomio en cualquier lado, entonces no tiene sentido. Es un caso muy trivial. Y sabemos que hay polinomios de grado positivo que lo cumplen gracias a Cayley Hamilton. De hecho, vamos a hablar de algunas cosas hoy. Primero que nada, la existencia. Entonces, ¿por qué existe el polinomio mínimo? Lo habíamos mencionado la vez pasada. Gracias a Cayley Hamilton sabemos que existe algún polinomio de grado positivo que cumple esto. ¿Sí? Si existe un polinomio de grado positivo que cumple esto, por el principio del buen orden, que creo que habían comentado algo ayer con Cruz, o sea, si algún polinomio de grado positivo cumple esto, debe haber algún grado positivo mínimo que siga cumpliendo esto. ¿Va? Pues nos agarramos ese grado mínimo que cumple esto, y otra condición que teníamos era que fuera mónico, es decir, que su coeficiente principal fuera 1. La forma sencilla de arreglar eso es que si tu coeficiente principal es algo diferente de 1, sabemos que va a ser diferente de 0 también. Pues si es diferente de 0, podemos dividir todo entre ese coeficiente principal y ya tenemos un polinomio mónico. ¿Queda clara esa parte? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora pues, eso me garantiza la existencia, ¿no? Además de la existencia, tenemos una bonita cosa que es la unicidad. El polinomio mínimo va a ser único para, o sea, dado un operador, su polinomio mínimo es único. Y eso es lo que queremos ver ahorita. Pero antes vamos a necesitar este resultado. Entonces vamos a decir lema. Si ustedes toman algún polinomio cualquiera de grado positivo, si g de t es igual a t0 con g polinomio de grado positivo. Ajá. O sea, si ustedes toman cualquier otro polinomio de grado positivo que cumpla esta igualdad, es decir, que me dé la transformación 0 al evaluarlo en mi operador, entonces este polinomio mínimo va a dividir a este de acá, ¿sí? Es justo algo de que habíamos mencionado la vez pasada, de que el polinomio mínimo tenía que dividir al polinomio característico. Eso es una consecuencia de este lema, ¿va? Así que, ¿cómo demostramos este lema? Pero no he dicho qué pasa, ¿verdad? Con g polinomio de grado positivo. Entonces, pt de t divide a g. ¿Sí? Esa es la consecuencia de mi lema. Entonces va a dividir a cualquier polinomio que cumpla con esto. En particular va a dividir al polinomio característico. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo demostramos esta parte?
pues si queremos demostrar algo sobre división, pues conviene recordar cuál es el algoritmo de la división. Entonces, ¿qué nos decía el algoritmo de la división? Si lo traducimos a este caso. Entonces, si yo quiero dividir a este polinomio entre este polinomio, ¿qué me queda? Me queda que este de aquí tiene que ser igual a este polinomio por otro polinomio más algún residuo, ¿no? Así que vamos a llamarles de esta manera. Digamos que g de t es igual a ver, permítanme ver si puedo cerrar un poco la ventana porque hay algo de ruido afuera. Entonces, si yo tengo ese polinomio, lo puedo expresar como algún polinomio al que le voy a llamar, en este caso, k de t, digamos, por mi polinomio mínimo, más algún residuo al que llamaré r de t. ¿Va? Eso es lo que me dice el algoritmo de la división, en este caso para polinomios. ¿Y qué pasa cuando nosotros analizamos esto en mi polinomio, perdón, en mi operador? ¿Qué tenemos que ocurre con esto? Cuando yo lo evalúo aquí, g de mi operador, esto va a dar mi operador 0, ¿no? Luego yo sé, por las condiciones del polinomio mínimo, que esto de aquí también será el operador 0. Entonces, no importa yo por qué lo multiplique, esta parte siempre va a ser 0. Así que yo tengo que esto es 0. Voy a tener que esto es 0. Consecuentemente, esto de aquí va a tener que ser 0, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí. ¿Y cuál es el asunto con que este de aquí sea 0? ¿Cuál es una condición importante que nos queda aquí en el residuo? ¿Qué sabemos sobre el grado de este polinomio respecto al grado de este? ¿Que es menor? Exacto. El grado de este polinomio tiene que ser estrictamente menor al grado de este polinomio, porque eso me dice el algoritmo de la división, ¿no? O sea, siempre el residuo que me queda es, digamos, más pequeño que la cosa entre lo que estoy dividiendo. ¿Sí? Aquí, cuando aplicamos ese algoritmo para polinomios, se traduce a los grados de los polinomios. ¿Sí queda clara esa parte más o menos? Sí. O sea, de hecho, incluso aquí podríamos hablar rápidamente de los grados de estos polinomios. O sea, el grado de este polinomio tendría que ser igual al producto de estos grados, ¿no? Sí. ¿Sí? Al producto, no, a la suma, ¿no? Perdón. Más bien sería la suma, ¿no? De estos grados. Porque cuando multiplican el coeficiente, bueno, digamos, la mayor potencia del de acá por la mayor potencia del de acá, si este tiene un t a la m por t a la n, ese producto de t a la m por t a la n me queda t a la m más n, ¿no? Entonces, el grado de este será la suma de los grados de estos, y el grado de este será estrictamente menor al grado de este otro. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Dudas? ¿No? Está bien, Rodrigo. A ver, vamos a escribirlo rápidamente entonces. Ya quedó para los screenshots el enunciado del lema. Entonces, rápidamente para formalizar esta demostración, tenemos que al evaluarlo en mi operador, esto tiene que ser todo este bicho de aquí. ¿Sí? Y lo que estábamos, o sea, aquí ya sustituí la t minúscula, que era una variable cualquiera, por esa t mayúscula que es mi operador. Nada más para que quede claro. Y sabemos entonces que esto de aquí es igual a 0, ¿no? Bueno, la transformación 0. Y sabemos que esto de aquí también es la transformación 0, ¿no?
Entonces, yo evalúo esta igualdad, que es el resultado del algoritmo de la división, en mi operador. Tengo que esto de aquí va a ser la transformación 0. Tengo que todo esto de aquí va a ser la transformación 0 porque esto de aquí ya no es. Y mi residuo, entonces podemos concluir que por lo tanto, R de t es igual a T0. Ajá. Pero el grado de R de t tiene que ser menor estricto. Digamos, grado de R tiene que ser menor estricto al grado de P de T. ¿Sí? Porque eso me dice el algoritmo de la división en polinomios. Eso creo que se ve en álgebra superior 2, ¿verdad? Si no mal recuerdo, una cosa de esas. Sí. Bueno, si alguien no está familiarizado con el algoritmo de la división para polinomios, nos dice algo así, y si es necesario, después lo podemos checar a más detalle. ¿Todo el mundo ha visto el algoritmo de la división para polinomios? ¿Alguien no lo ha visto? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? Todo bien, ok. Perfecto. ¿Qué concluimos si el grado de si ya sé que R de t es igual a la transformación 0 y su grado es estrictamente menor al del polinomio, perdón, al del polinomio mínimo? ¿Qué concluyo? O sea, el polinomio mínimo justamente le decimos mínimo porque era de grado mínimo tal, bueno, grado mínimo positivo tal que esto pasaba. Y esa es parte del meollo aquí, ¿no? El positivo. Porque entonces la única forma de que este cumpla con esta propiedad y sea más pequeño es que su grado no sea positivo. ¿Sí? O sea, si cumple esto y su grado es más pequeño, entonces lo único en lo que puede tronar es que su grado no sea positivo. ¿No? O sea, de aquí decimos entonces grado de R no es positivo. Y si no es positivo, entonces ¿qué es? Pues 0, ¿no? 0. Es 0. ¿No? ¿Qué acabamos de ver entonces? Así, bueno, de aquí concluimos lo de acá arriba. Lo voy a poner en una nubecita. Por lo tanto, R es el polinomio 0. Este 0 en realidad es el 0 de polinomios. Así, o sea, es la constante 0 como polinomio. La función constante 0. ¿Sí? Entonces, si yo divido a G entre el polinomio mínimo y el residuo es 0, pues esa es la mera definición de que efectivamente el polinomio mínimo lo va a dividir, ¿no? O sea, con esto concluimos nuestra demostración. Ponemos cuadrito. Cuadrito. ¿Va? ¿Dudas sobre esta demostración? Sí, yo tengo una, y si nos quedara R distinto de 0. ¿Cómo nos podría quedar R distinto de 0? O sea, porque si suponemos que R es distinto de 0, justo llegaríamos a una contradicción, ¿no? ¿Qué contradiríamos si R fuera distinto de 0? Pues que G de t no es t de 0. No, más bien lo que estaríamos contradiciendo en ese caso es que el grado de P, bueno, el grado del polinomio mínimo, en verdad era el mínimo grado posible para poder hacer, bueno, el mínimo grado positivo. ¿Sí? O sea, R no podría valer una constante distinta de 0. No, ¿por qué R no puede valer una constante distinta de 0? Porque si R valiera una constante distinta de 0, entonces aquí no tendríamos esta igualdad. Si R fuera una constante arbitraria, digamos C, entonces cuando tú evalúes en
en tu operador, lo que te está resultando en realidad es C veces la identidad. Recuerden que cuando evaluamos los operadores en polinomios, la potencia cero de un operador es la identidad. Entonces, aquí, en realidad, esto sería 0 veces la identidad. O sea, sería... R tendría que ser, digamos, de grado 0, por lo tanto, o sea, va, está bien, me salté un paso. Lo que pasa es que estaba tratando de ahorrar un poco de pizarrón, pero si escribimos el paso que me salté, antes de poner mi cuadrito. Entonces, de aquí concluimos que el grado de R es el que tiene que ser, ese sí sabemos que tiene que ser 0, ¿no? Porque no puede ser positivo. Entonces, sin saltarme ese paso, sé que su grado tiene que ser 0. Eso efectivamente quiere decir que R es una constante por la identidad. Ajá. Sí. R es igual a C veces la identidad. Estoy tratando de escribir chiquito en el pizarrón. ¿Sí? Bueno, si R es C veces la identidad y a la vez es la transformación 0, o sea, evaluado aquí, ¿qué quiere decir eso? Eso ya nos da C igual a 0, ¿no? Efectivamente. O sea, Ok. con esta igualdad, eso ya obliga a que nuestra constante sea necesariamente la constante 0. Porque si no, pues aquí nos daría, en vez de darnos t de 0, o sea, porque además un polinomio que es constante en este caso, no importa en realidad en qué operador le evaluemos, ¿no? Digamos. Entonces, sin importar mi operador, aquí me estaría dando C veces la identidad. Y pues C veces la identidad no es la transformación 0. A menos de que C sea la constante 0. Ok, bien, Rodrigo, gracias. Sí, perdón, sí, la verdad sí me había saltado ese pasito, pero bueno. Ahora sí ya queda clarísimo por qué entonces R tiene que ser o sea, de hecho R es la transformación 0, en este caso, o sea, bueno, el polinomio 0, constante, ¿no? Entonces, pues es que para concluir tendría que borrar algo de pizarrón. ¿Quieren que borremos un poco de pizarrón? Borramos esta primera parte y concluimos. A ver. Total que estará en su enteridad para la posteridad ahí en un video de YouTube. Entonces tenemos que C de la identidad. O sea, bueno, tenemos esto, ¿no? O sea, tenemos que T0 es igual a R de T, que por lo que acabamos de ver tiene que ser C veces la identidad. Eso implica entonces que C es igual a 0. ¿Sí? Digamos, es esta línea de acá, lo que estaba mencionando. O sea, es esta primera igualdad, yo ya la tengo por las condiciones que habíamos concluido después de mi algoritmo de la división, ¿no? Entonces, gracias a eso, yo ya tengo esta primera parte. Ahora, concluimos además que pues, el grado de R tendría que ser 0, así que R tendría que ser C veces la identidad. Y pues si C veces la identidad es igual a la transformación 0, entonces necesariamente C es igual a 0. ¿Sí? Y entonces ahora sí concluimos abajo de este renglón. Por lo tanto, R es igual a 0. Por lo tanto, lo que queríamos demostrar, ¿no? Que mi polinomio mínimo divide a G. Y ahora sí voy a poner mi cuadrito. Ahora sí, ya sin saltarme pasos, todo claro como el agua turbia. Todo claro. ¿Todo claro? Va. Ya también por ahí dicen que sí en el chat. Muy bien. Entonces, hemos demostrado nuestro primer lema sobre el polinomio mínimo.
Y es que el polinomio mínimo va a dividir a cualquier otro polinomio que evaluado en el operador te dé la transformación cero. Con eso podemos demostrar la unicidad de mi polinomio. Déjenme ver nada rápidamente cómo vamos de tiempo. Todavía vamos bien. Entonces, supongamos que P de T y P de T' son polinomios mínimos de T. Ajá. Entonces, bueno, si queremos demostrar que algo es único, supongo que hay dos y veo que son el mismo. ¿Sí? Así que supongo que hay dos polinomios mínimos diferentes para un solo operador lineal. ¿Y qué tenemos entonces? O sea, si los dos son polinomios mínimos, entonces para los dos se cumple la siguiente, o sea, bueno, se cumplen esas igualdades, ¿no? La prima de este lado. Ah, que no iba a usar primas por aquello de polinomios, ¿verdad? Le voy a poner estrellita. No queremos que se confunda con la derivada. Entonces, si yo supongo que P y P estrella son ambos polinomios mínimos de T, tengo esta igualdad de aquí abajo, ¿no? Por la definición de polinomio mínimo. Ambos, al evaluarlos en mi operador, me tienen que dar la transformación cero. ¿Sí? ¿Qué más? Pues por lo que acabábamos de ver, por el lema, bueno, ahorita por cierto es que no anoté mi enunciado, pero esta es una demostración así de demostración de unicidad. Lo puse aquí en una esquinita porque no escribí mi enunciado. Entonces ahorita vamos a demostrar la unicidad del polinomio mínimo. ¿Va? Entonces, demostración de la unicidad. Supongamos que hay dos diferentes. Bueno, no necesariamente diferentes, solo supongamos que hay dos que lo cumplen. Y si vemos que son iguales, entonces ya acabamos. Por el lema, lo que tenemos es que pues este tiene que dividir a este de acá. Y a su vez este de acá tiene que dividir a este de aquí. ¿Sí? O sea, si ambos son polinomios mínimos, entonces ambos son del grado mínimo. Y este tiene que dividir a este y este tiene que dividir a este. ¿Se ve? No, no muy claro. ¿No deberían de ambos dividir al polinomio característico? A ver, es que lo que acabamos de demostrar fue un poco más general. De hecho, ese resultado de que el polinomio mínimo divida al polinomio característico es un caso muy particular del lema que acabamos de demostrar. O sea, el lema lo que me decía es que, de hecho lo voy a volver a anotar entonces, si g de t es igual a t0, entonces el polinomio mínimo de t divide a g. O sea, bueno, mejor. O sea, así. Ahora sí ya me dijo que mi reunión terminará en 10 minutos, entonces vamos a apurarnos tantito. El lema que acabamos de ver nos decía justo esto de acá. Nos decía que si tú tienes no solo el polinomio característico, sino cualquier polinomio que al evaluarlo en tu operador te dé la transformación cero, entonces el polinomio mínimo lo divide. ¿Sí? Ah, ok. De hecho, en la demostración no utilizamos en ningún momento que fuera un polinomio característico. Lo único que supusimos fue que efectivamente esto era cierto y lo otro que supusimos era que el grado de G era positivo. ¿Sí? O sea, para esto es cierto. positivo, entonces pasa esto. Ok, bien. ¿Va? Sí, ya más claro. Gracias. Muy bien, me alegro. Entonces, pues, de hecho, justo del lema como lo escribí aquí, pues sustituimos, ¿no? O sea, sustituimos este cuate acá. O sea, digamos que hacemos G igual a mi P', bueno, mi P estrella, perdón. Y entonces P divide a P estrella. Pero a su vez P estrella es un polinomio mínimo y este polinomio de acá también cumple con ser la transformación cero al evaluarse mi operador. Así que puedo invertir los papeles. Si este es mínimo, pues entonces va a dividir a cualquier otro que al evaluarlo me dé la transformación cero. En particular va a dividir a este de aquí. ¿Sí?
Es decir, PT divide a este de acá y a su vez mi PT estrella divide a este de aquí. Perdón. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo tengo esta situación? Pues de entrada me va a decir algo sobre los grados, ¿no? Les decía que cuando, o sea, eso quiere decir que este se puede expresar como un múltiplo de este y este a su vez un múltiplo de este. Es decir, bueno, vamos a enfocarnos nada más en un caso. Creo que no necesito los dos. O sea, de hecho, creo que me basta con que el polinomio mínimo divida este de acá. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, PT estrella va a tener que ser igual a algún K de T por mi P gorro más algún R de T. He escrito ahí medio chiquito, pero creo que todavía se alcanza a ver. Entonces, si este divide a este, lo puedo ver como esta forma. Ah, perdón, de hecho, sin residuo, ¿no? Ay, esto sale sobrando. Sí, ¿no? Esto quiere decir que lo divida. Pero justo, ¿qué les había dicho yo sobre los grados de esto? O sea, piensen en qué pasa con los grados de este producto. O sea, si mi máximo exponente aquí, digamos, fuera t a la m y el de este fuera t a la n, al momento de que yo los multiplico, su grado puede ser el... O sea, ¿qué opciones tiene? N más M solamente. Bueno, el máximo, ¿no? Bueno, en realidad hay otra opción porque... Bueno, sí. No, ahí sí me queda, ¿no? Más bien la suma de esos dos cuates. O sea, bueno, también está la opción de que alguno de estos sea el polinomio cero y entonces todo se destruye. ¿Sí? Pero mientras ninguno de estos sea cero, entonces el grado será la suma. Pero, o sea, bueno, esto implica entonces que grado de P de T estrella es igual al grado. Bueno, de hecho voy a ponerlo sin el valor aquí para que me quepa mejor. Al grado de K más grado de PT. ¿Sí? Déjame ver cómo vamos de tiempo. Ya casi se me... No, todavía tenemos tiempo. Entonces, viendo lo que dice acá abajo, o sea, una de las cosas que podemos concluir de esto, entonces, es que el grado de este bicho tendría que ser el grado de este más el grado de este otro. ¿Sí? Pero tenemos que tienen el mismo grado, ¿no? Exactamente. Porque si ambos son polinomios mínimos, entonces ambos tienen que tener el mismo grado. Luego, entonces, ¿qué concluimos sobre el grado de K? Es el grado cero, ¿no? El grado de K tiene que ser cero. Entonces, esto de aquí, K de T, no es más que una constante. ¿Sí se ve? Muy bien. Entonces, a ver, voy a meterle tantita velocidad para tratar de terminarlo antes de que acabe mi tiempo. Pues voy a borrar esto de aquí para tener espacio. Sin borrar nada más la última conclusión. Entonces es por esto de acá. Entonces el grado de K es igual a 0. Por tanto, K es constante, ¿no? ¿Sí? Es decir, que yo puedo expresar a P, este bicho tenía una estrella aquí.
Este lo puedo expresar como C veces PT de este bicho. Con C, bueno, existe, digamos, C en el campo, ¿no? Estaba utilizando K para el polinomio. Bueno, voy a poner el campo. Entonces tenemos a mi escalar en el campo, tal que pasa esto. ¿Sí? Pero luego, ¿qué sabemos además de estos polinomios? No solo su grado es mínimo, sino que además habría otra condición importante de ser polinomio mínimo. Y era Es que... mónico, ¿no? ¿Cómo? Que son mónicos los dos. Así es, los dos deben de ser mónicos, es decir, que el coeficiente principal de cada uno de ellos debe de ser 1. Así, pero como son mónicos, C tiene que ser igual a 1. ¿Sí? No sé si esto se ve claro. O sea, si C fuera algo diferente de 1, entonces, ¿cuál sería el coeficiente principal de este polinomio? Pues sería 6 y no 1. Efectivamente, ¿no? O sea, así pues, es el coeficiente principal. Principal de esto como polinomio. Entonces, si C va a ser el coeficiente principal de este polinomio porque este era mónico, o sea, que fuera mónico era que su coeficiente principal era 1. Pues cuando yo lo multiplico por C, pues entonces su coeficiente principal se convierte en C. Pero el coeficiente principal de este tiene que ser el mismo coeficiente principal de este porque son iguales como polinomios. Eso quiere decir que son iguales coeficiente a coeficiente. ¿Sí? Sí. Entonces, C tiene que ser el coeficiente principal de este, pero ese es a su vez el coeficiente principal de este, y el coeficiente principal de este sabemos que es 1. ¿Queda claro? Sí, claro, Rodrigo. Sí. Entonces, si yo sé que este polinomio yo lo puedo expresar como C veces esto, pero C es igual a 1, pues entonces estos dos son iguales. ¿Sí? ¿Sí se ve? Es decir, vamos a borrar esta flechita para poder concluir a gusto.